Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en esta mañana nos toca el devocional correspondiente al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24. Vamos a ver en esta mañana el reinado de Joás sobre Judá. Recordemos de que él, de una manera intempestiva, a la edad de 7 años, toma el reinado y es proclamado rey de Judá o de Jerusalén. Vemos de que Atalía quiso usurpar el trono, destruyó gran parte del templo, finalmente es muerta ella y proclamado Joás, ¿no? Por orden del sacerdote Joída. Y bien, esta es la historia de Joás. Vamos a aprender algunas cosas de las características y la importancia del líder, del sacerdote, del rey, del hombre de Dios para gobernar su pueblo. Vamos a ver qué importante es que el hombre de Dios asignado por parte de Dios para administrar a su pueblo, para ejercer una autoridad, primeramente tiene que tener una relación directa, genuina con Dios, mas no con el hombre. Bien, dice la historia de Joás, capítulo 24, versículo 1. Voy a ir salteando los versículos porque los considero importantes. Cada uno de los versículos prácticamente nos va a dar un mensaje importante en esta mañana. Dice las Escrituras: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó sobre Jerusalén. Es decir, que Joás reinó 47 años. Porque si de 7 años y 40 años gobernó, son 47 años que él tuvo la administración del pueblo y gobernó el pueblo de Dios. 47 años. El nombre de su madre fue Sibia de Bersea. Fue un reinado, podríamos decir, un tanto extenso, pero en todo ese reinado vamos a ver que él hizo una parte bien y la otra la hizo pésima. ¿Pero por qué? Dije yo al principio que es muy importante que el hombre de Dios o la mujer de Dios asignada por parte del Padre para una autoridad, para ejercer un ministerio o ejercer la dirección de la iglesia, primeramente tiene que tener una relación genuina con el Señor. Y ahora yo les voy a enseñar por qué. Dice el versículo 2: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joída el sacerdote. 3. Y Joiada, es verdad, tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Aquí estamos viendo 2 cosas que yo quisiera en esta mañana resaltar. Dice las Escrituras que él hizo todo lo recto, todo lo correcto delante de Dios, mientras estaba al lado de él el sacerdote Joiada. Entonces, él no estaba mirando a Dios, sino estaba mirando al sacerdote, y probablemente había una relación entre Joás y el sacerdote. ¿Por qué? Porque dice que el sacerdote tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Una función que no le correspondía directamente, al menos, al sacerdote otorgar mujeres al rey. Pero esto implica o nos hace ver que había una relación, podríamos decir, estrecha entre Joás y el sacerdote. Y lo correcto hubiera sido de que Joás tuviera una relación directa con el Padre para poder administrar y gobernar con excelencia el gobierno de Dios que le había sido otorgado sobre su pueblo. Pero esto vemos que como que hay cierto desorden y no era tanto lo correcto. Joás estaba mirando más el corazón o la persona del sacerdote que a Dios. Había posiblemente, repito, una relación estrecha, amigable entre ellos dos, porque dice que
el sacerdote Joiada le da 2 mujeres para que él tenga descendencia. Después dice de esto, el versículo 4, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de Dios y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero, dice, los levitas no pusieron diligencia. Aquí en la buena intención, siempre he dicho a veces las buenas intenciones no bastan. Algunas intenciones nuestras son del corazón, de querer hacer bien las cosas de una manera emotiva, pero siempre hemos mencionado, iglesia, que la relación y la intimidad con Dios es mucho más importante que nuestros buenos deseos, porque la relación y la intimidad con Dios más la palabra nos van a conllevar a hacer lo correcto, y lo correcto a veces no necesariamente son nuestras buenas intenciones o lo que nuestro corazón sienta hacer. Pero aquí, bueno, había una muy buena intención de parte de Joás de restaurar, por así decirlo, el templo de Jehová, porque Atalía, dije yo al principio, había destruido, había saqueado el templo de Jehová. Y él quiso restaurarla y pide una especie de colaboración a todo Israel y que cada año se pueda ir avanzando y empezar la restauración del templo de Jehová. Pero acá dice, los levitas no le pusieron diligencia. Que había caído otras 2 enseñanzas de parte de los sacerdotes, de parte de los levitas. Recuerde usted que los levitas eran hombres íntegramente consagrados al Señor. Eran íntegramente cuidar la parte de la palabra y la parte espiritual. Ellos estaban llamados a orar, a ayunar, a una estrecha relación para con Dios. Ellos habían renunciado al mundo para dedicarse exclusivamente a la obra del Señor. Y por lo tanto, o como consecuencia a ello, podemos entender entonces de que los levitas eran personas muy cercanos al corazón de Dios y intimaban bastante y tenían la revelación de parte de Dios y hacían lo correcto. Pero aquí dice las Escrituras que los levitas no pusieron diligencia a este mandato, a esta orden, a esta intención de Joás de pedir ofrendas, de pedir dinero para que cada año sea restaurada la iglesia. ¿Por qué? Bueno, podríamos decir, esta es una presunción, pero basado en la palabra, porque dice que no prestaron diligencia, no especifica más por qué. Pudiera ser de que cuando las cosas van mal, hay problemas, hay tormentas, hay situaciones adversas, como que todo está perdido, porque será la situación por causa de los gobiernos anteriores y por causa de Atalía, que usurpaba el trono. Entonces como que todo estaba perdido, todo estaba acabado. Recuerde usted la predicación de la palabra del día domingo, si usted lo escuchó o estuvo presente, del Valle de los Huesos Secos. A veces nos sentimos tan mal, tan como que ya no hay salida, como que ya todo se perdió. Tal vez los levitas se sintieron de esa forma, cayó su vida espiritual, su relación con Dios y no prestaron atención. Esa es una presunción, digo yo, basado en las Escrituras. Lo otro es que ellos mantuvieron siempre la intimidad y la relación con Dios y sabían de que Joás estaba siendo movido por la emotividad, por el corazón, mas no por un deseo genuino de amar a Dios y hacer las cosas correctas delante de Dios. Porque vamos a ver, está claro aquí, porque si no tenía una relación con Dios y tenía más una relación con el hombre, como en este caso el sacerdote, los levitas conocían eso y tenían el temor de que él no iba a hacer bien las cosas y por lo tanto no le prestaron diligencia, dice las Escrituras. Es muy probable que esto, segundo,
sea lo más certero que pasó. Ellos no aprobaron porque no lo veían seguramente a Joás en la lectura de la palabra, en la relación con Dios, en su oración, en postrarse delante de Dios. No lo veían de repente. ¿Por qué? Porque Él cambia su corazón, porque Él o no cambió su corazón siempre fue el mismo, porque más veía al hombre que a Dios. Y por lo tanto no estaba en una relación con el Señor, en ayuno, en oración, en todo lo que un hombre o mujer de Dios en autoridad debería hacer. Y por lo tanto no, dice las Escrituras, le prestaron atención o diligencia o no hicieron caso. Por lo cual dice el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? ¿Por qué? Le reclama al sacerdote principal. ¿Por qué se hacía esto? ¿Por qué se juntaba dinero? Ya dije, porque había sido destruido el templo en gran parte. Y acá lo rectifica el versículo 7, dice: porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Es decir, habían vendido las cosas de oro, de plata, y habían invertido en idolatría, en dioses falsos. Mandó pues, por lo tanto, el rey que hiciesen el arca y lo pusieran afuera a la puerta de la casa de Jehová. Es decir, ponen como un ofrendero grande, imagino, para que el pueblo ahí se acerque y dé el dinero voluntariamente. Y dice aquí las Escrituras: y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Me hubiera sido interesante estudiar un poco qué tamaño tenía esta arca, que era como un ofrendero seguramente, pero debió ser de gran tamaño. Y bueno, dice: cuando venía el tiempo para llevar al arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y él estaba puesto por el sumo sacerdote. Y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Estamos hablando de un pueblo generoso de Dios. Hablamos de un pueblo que quería honrar, porque dice las Escrituras en el 10, lo hacían con mucho gozo y con mucha alegría. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuán importante es un liderazgo genuino en intimidad con Dios. El pueblo estaba dispuesto, el pueblo daba con regocijo, daba con alegría de todo lo que tenían, y dice aquí las Escrituras, da a entender que todo se administraba correctamente y para la obra del Señor. Y todo esto, dice, fueron entregados a los artesanos, a los carpinteros, para que reparasen la obra de Jehová. Todo se fue reponiendo, reconstruyendo o construyendo nuevo, y así se invirtió este dinero. Y cuando terminaron, dice el versículo 14, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días que vivió el sacerdote. Más, o sea, hicieron lo correcto, se restauró, el pueblo estuvo contento, pero acá dice en el 15 lo que veníamos tomando como enseñanza. Más, cuando el sacerdote Joiada envejeció y murió, lleno de días, de 130 años era cuando el sacerdote murió. Murió el hombre, el sacerdote, con el cual tenía, por lo que vemos, una estrecha relación Joás, y lo miraba como una imagen del líder a él, ¿no? ¿Verdad? Y por agradar por él, o por el pedido o sugerencia del sacerdote, es que se hace todo lo anterior, pero cuando él murió, se quedó la relación quebrada. Y esto es,
cuando uno confía en el hombre, yo no diría que es tan malo, aunque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero hay que tener cuidado, o sea, podemos confiar en el hombre, podemos confiar en el hombre de Dios, en la mujer de Dios, en el mentor, pero nuestra mirada tiene que estar en el Padre, en el Eterno, en nuestra relación con Él. Muerto Él, lo sepultaron, dice, y muerto el sacerdote en el 17, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. El pueblo vino, ya no está el sacerdote, el hombre de Dios, pero confiamos en ti y te vamos a apoyar y vamos a hacerte caso. Pero dice aquí el 18, desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este gran pecado. ¿Aquí qué hubo? Si el rey Joás quiso de verdad tener un reinado agradable al Señor, debió quemar, fundir todo aquello que era idolatría en contra de Dios, todo lo que significaba dioses falsos delante de Dios. Pero aquí vemos que se guardó en algún lugar, alguien los tenía y los volvieron a sacar y adorar. Por lo tanto, repito, la relación de Joás para con su padre, para con Dios, para con Jehová, no era genuina. Y aquí dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Miren, dice acá en el anterior, se enciende la ira, Jehová se molesta, pero miren el corazón de misericordia, de amor de parte de Dios, de amor del Padre para con su pueblo, para con nosotros, que aún a pesar de fallar, manda, dice la Biblia en el 19, profetas para que se volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no le escucharon. Vemos un corazón de misericordia de parte de Dios y vemos un corazón duro de parte de Joás y sus séquitos que estaban alrededor de él. No los escucharon, tuvieron un corazón duro, y esto no queda ahí, sino va para más. Entonces dice, vino el Espíritu de Dios sobre Zacarías, hijo del sacerdote, y puesto en pie, dijo así: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Jehová manda otro, envía profetas y luego manda al hijo del sacerdote para que si de alguna forma ellos pudieran ser sensibles, o dado el caso, Joás pudiera ser sensible porque era el hijo de Joiada, que era quien él había visto como líder, que él, presumimos por lo que dice las Escrituras, había tenido una estrecha relación con él. Tal vez dijo Dios, miren, el corazón tan noble de parte del Señor. Tal vez a mí, como padre, como Dios, como rey, que soy, no me hacen caso. Tal vez por ser el hijo del sacerdote a quien Joás amó tanto, tuvo una relación con él, escucharan a su hijo tal vez le hagan caso. Miren cómo es Dios, en su buena intención, en su bondad, en su misericordia y en su amor. Manda al hijo del sacerdote Joiada y le manifiesta que Jehová también los va a abandonar. ¿Y qué dice el 21? Miren, preste atención, iglesia. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Un corazón duro, un corazón insensible, un corazón malvado. Y esta era en realidad la esencia del corazón de Joás. No había habido una transformación, no había habido una relación con el Padre. Solo Dios puede transformar, solo Dios puede cambiar el corazón. El hombre no va a cambiar el corazón del pecador. Nosotros como ministros no vamos a cambiar el corazón de las personas. Quien va a cambiar, quien va a transformar el corazón de las personas es Dios. Clarito. Veamos aquí el corazón
real y genuino de parte de Joás. Mata al hijo del sacerdote a quien él consideró en una amistad cercana. Y así el rey Joás no se acordó, dice el 22, acá está lo que estoy exponiendo, el 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaída, padre de Zacarías, había hecho con él. No se acordó, antes más bien mató a su hijo, a quien dijo al morir. Las últimas palabras del hijo del sacerdote Zacarías dice: Jehová lo vea y te demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, vinieron contra Judá, destruyeron el pueblo. Bueno, lo que viene después, ¿no? Lo que hemos visto, la consecuente de siempre, se desobedece a Dios, Dios procura, intenta incansablemente en su amor decir: están haciendo mal, regresen al corazón de Dios, vuelvan a la iglesia, hagan bien las cosas. Pero el hombre es duro en su corazón, desiste del consejo de Jehová de arrepentirse. Por lo tanto, Jehová dice: bueno, no puedo hacer más. ¿Y qué pasa? Damos lugar al Satanás, damos lugar al diablo, damos lugar a que Satanás destruya todo. Y nosotros voluntariamente no, porque Dios así lo quiere. Hacemos las cosas mal, Dios nos habla, Dios envía personas, Dios habla con sabiduría a través de los levitas, a través de los hombres o mujeres de Dios. No hacemos caso. Las consecuencias siempre es que Satanás interviene ahí. Claro está la palabra que dice que el diablo está como león rugiente, dando vueltas, buscando a quien devorar. Buscando que tú niegues a Jesucristo, no hagas caso al consejo, no hagas caso a la exhortación de parte de Jehová. Entonces abrimos una ventana y él entra inmediatamente a destruirlo todo. Y pues decimos: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucedió aquello? Bueno, que destruyen, roban y todo aquello. Bueno, y dice aquí en el 25, de la mitad en adelante, y lo hirieron en su cama y murió. ¿Quién? Murió Joás. Y lo sepultaron, dice, en la casa de David, pero no en los sepulcros de los reyes como correspondía. Un final triste. Hizo bien las buenas intenciones, relación hombre con hombre, y luego mostró su verdadero corazón. Mostró su esencia en sí. Repito, solamente Dios puede transformar el corazón. Entonces, cuando nosotros tengamos de repente un discípulo, iglesia, pastor, mentores, diáconos, sacerdotes de la casa del Señor, tengamos un discípulo, cual es muy bueno, lo educamos, lo corregimos, lo ministramos, pero nuestra tarea es que ese discípulo tenga un encuentro personal con Dios, porque yo o usted ni yo los vamos a transformar. Quien lo va a transformar a un corazón nuevo, a un hombre nuevo, es Jesucristo. Entonces vemos aquí la importancia de nosotros. Qué bonito es llevarnos bien, sobrellevar el pecado del discípulo, no disciplinarlo, no exhortarlo, no corregirlo, no coger la vara como está ordenado en la Biblia y no coger la disciplina del Señor. Le pasamos por alto. Luego, ¿qué va a hacer de ese discípulo mañana? Nunca tuvo disciplina, nunca tuvo un encuentro personal con Dios. Entonces no esperemos buenos resultados de este discípulo. Y esto fue lo que pasó con Joás. Siempre fue él así, sino que dio muestras de misericordia, muestras de agrado. ¿Pero para quién? Para con Dios, ¿no? Para con el sacerdote, quien después murió, y cuando murió se acabó. Bien, esa es la enseñanza, iglesia. Espero que me hayan entendido, que tengan un buen día y aprendamos siempre. Yo siempre he dicho, el Antiguo Testamento es un fundamento muy importante para la formación de la iglesia actual, para que nosotros, usted y yo, seamos buenos mentores, buenos discipuladores y llevemos al discípulo a un encuentro personal con Dios, que tenga arrepentimiento del pecado, que tenga convicción de que su pecado desagrada a Dios, que aborrezca el pecado. Pero si maquillamos el pecado, no pasó nada, tranquilo, tú ora al Señor, no pasó nada, no esperemos un cambio.
No esperemos buenos resultados. Y ojo, nosotros hoy estamos aquí, mañana ya no estaremos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer con la vida de nuestros discípulos? ¿Qué va a acontecer con la vida de la iglesia mañana cuando no estemos nosotros? Que el Señor les bendiga.